que nos las entrega directamente el protocolo de bioseguridad. ¿A quién le aplica ese protocolo de bioseguridad? Personal vinculado. O sea, ¿quiénes deben cumplir con el protocolo de bioseguridad? Personal vinculado, contratistas, proveedores, aprendices, visitantes, toda persona que ingrese a las instalaciones de la empresa o el lugar donde tengo mi área de trabajo, ¿cierto? Entonces ustedes me dicen, pero es que estamos trabajando todos desde la casa. Cuando estoy trabajando desde la casa, la norma también me dice una parte donde debo garantizar que el personal que se encuentre en mi casa, yo debo conocer sus condiciones de estado de salud, que más adelantico vamos a ver cómo se van a conocer esas condiciones de estado de salud, porque es más difícil o es más, un poquito más complejo llevar ese control a cuando las personas estén en las oficinas o en el puesto, en el área de trabajo. Hay unas responsabilidades de los empresarios y es adoptar y adaptar unas medidas o implementar las normas como nos está pidiendo pues el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Capacitar a todo el personal y a los contratistas de las medidas establecidas en el protocolo. Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de la actividad, protegiendo a las personas en la empresa o por fuera de las instalaciones si esas personas están cumpliendo unas responsabilidades asignadas como empresario. Promover entre los colaboradores y contratistas el uso de la aplicación Corona. Al final les voy a hablar de las aplicaciones. Debemos adoptar unas medidas de control administrativas para reducir la exposición de los trabajadores. Entonces aquí ya habla del tema de horarios rotativos o tener una flexibilidad en los horarios. Reportar a EPS, ARL y Seccional de Salud los casos sospechosos y confirmados por COVID-19. Todas las empresas deben reportarlo. Inicialmente, pues va a haber un reporte por EPS que es desde el trabajador que va a reportar directamente cuando consulta, ¿cierto? Y la EPS puede reportar a la Seccional de Salud. Pero nosotros como empresa tenemos la responsabilidad, si yo tengo colaboradores o personas bajo mi cargo, debo reportar a la ARL a la cual estoy afiliada y reportar a la seccional de salud. Proveer a los colaboradores los elementos de protección personal. Aquí más adelantico les voy a hablar qué necesitan los colaboradores o el trabajador para poder iniciar sus actividades. Los trabajadores y contratistas también tienen una responsabilidad y es que tienen que cumplir con todos los protocolos establecidos y divulgados por la empresa, reportar cualquier caso de contagio en su familia, ¿cierto? O algún compañero de trabajo o una persona que hayan atendido, tienen que reportarlo y reportar el estado de salud de los trabajadores. Esa es la responsabilidad que ellos tienen y hacer el registro en la aplicación Corona. Además, donde nos encontremos, donde tengamos la empresa, lo hablo por Medellín, el área metropolitana, también hizo una aplicación que se llama Medellín Me Cuida. Entonces, todos los trabajadores deben reportarse a Medellín Me Cuida para poder salir. Si está en Montería, si está en La Dorada, si está en Bogotá, esta persona tiene que validar, o el empresario tiene que validar si hay alguna aplicación o una plataforma que estableció el municipio o el departamento para hacer un control y debamos registrar. Listo, entonces ahora vamos a empezar a hablar cuáles son las consideraciones para documentar y cumplir el protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Porque la idea no es solamente documentar, porque protocolos de bioseguridad seguramente ya van a encontrar muchos en internet y van a encontrar muchas personas del área de seguridad en el trabajo que los estén copiando, pegando y vendiendo, ¿cierto? Porque es una... Permiso. Hola. Sí, nos hacen una pregunta. Dice el empresario que tiene personal contratado por tiempo parcial y no le obliga a afiliarlo a la EPS. Entonces, ¿cómo debe hacer en esta parte con esos empleados? Si los empleados van a visitar las instalaciones de la empresa, deben cumplir con los protocolos de bioseguridad. ¿Me están escuchando bien, Emi? Sí, sí, señora. Bueno, ustedes deben cumplir con el protocolo de bioseguridad que establezca la empresa como tal. A mí lo único que me preocupa es que esa persona
no va a tener cómo reportar a la EPS, ¿cierto? O no tenga una entidad de salud que lo atienda en caso de sintomatología. Debemos garantizar de que esta persona, pues si está pagando independiente su EPS, ¿cierto? Nos notifique el pago de la afiliación. Si no, debemos hacer una validación de que esa persona tenga régimen subsidiado, ¿cierto? Porque de una u otra manera debe garantizarse la atención y se debe reportar a la seccional de salud. O sea, no podemos dejar que una persona vaya a las instalaciones a hacer una actividad y que ni siquiera tenga el régimen subsidiado que sería el CISBEN, ¿cierto? Debemos validar de que esa persona haya estado censada, tenga pues como todo el tema de atención para poder activar en caso de que tenga sintomatología. Bueno, listo, entonces aquí ya empezamos con el tema porfa, pregúntale a la persona si le queda claro la respuesta que doy y si no, entonces enfatizamos bien en la respuesta. Entonces, lo que les decía, la idea es que hagamos un tema de documentar y hacer el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, porque no vamos a hacer nada con documentar y que las personas estén expuestas, se nos vayan a enfermar, o que nosotros mismos que estemos en el día a día nos vayamos a enfermar porque no tenemos un protocolo, no estamos cumpliendo con unas medidas de prevención de bioseguridad que nos exigen pues como empresarios. Muy bien. Y para una persona que tiene contratados por prestación de servicios, ¿sería lo mismo? Emi, no te estoy escuchando bien. En el caso anterior, ya la persona dice que la respuesta es clara, pero Okay. otro empresario nos pregunta sobre personal que tiene contratado por prestación de servicios, si le aplica lo mismo o hay algo diferente. Le aplica lo mismo, ¿cierto? Le aplica el mismo protocolo. El cumplimiento del protocolo es para visitantes, empresarios, proveedores, vinculados. Independiente del tipo de vinculación, debemos incluirlo en nuestro protocolo de bioseguridad si van a nuestras instalaciones, ¿cierto? Y esa persona, con mayor razón, debe garantizarnos el pago a la seguridad social. Antes de empezar la actividad, de que esa persona vaya, haga la actividad, debe garantizarnos la afiliación a la seguridad social para nosotros validar de que sí esté afiliado a EPS y a ARL. ¿Listo? Bueno, entonces el protocolo me dice que yo debo establecer el lavado de las manos, ¿cierto? ¿Qué dice el protocolo de bioseguridad? Cuando hablamos del lavado de las manos es que debemos disponer unos insumos requeridos para higiene y lavado de las manos, como cuáles, como jabón, toallas desechables, ¿cierto? Lugares para lavado de las manos. Aquí, ¿qué les recomiendo yo? Si tenemos una oficina, tenemos un puesto de trabajo y para poder pasar a lavarnos las manos hay que pasar por toda la oficina, yo sí les recomiendo que validemos dos cosas. La primera, si podemos ubicar un lavamanos portátiles a la entrada de la oficina o de la empresa, ¿cierto? O si podemos utilizar todo el tema de desinfección, alcohol y gel antibacterial. Los trabajadores sí o sí deben entrar a lavarse las manos, ¿cierto? Pero las personas que vayan a visitarnos, tengamos de pronto algún proveedor, alguna persona que vaya a hacer una compra, están utilizando el tema de gel y alcohol antibacterial en el momento de atenderlos. Muy importante que en el protocolo de bioseguridad pongamos en el lavado de las manos cada cuánto se deben lavar las manos los trabajadores, ¿cierto? No va a quedar a opción de cada uno, no, vamos a ponerlo cada 2 horas. Si es de alimentación, yo pienso que cada 2 horas es mucho tiempo, debe ser cada hora que la persona se esté lavando las manos y de pronto si hace alguna actividad diferente como lavado las manos, si va a alimentarse, ¿cierto? Cuando llegan a la oficina tienen que lavarse las manos, es establecer en qué momento los colaboradores deben cumplir con la periodicidad del lavado de las manos, ¿cierto? Acá yo sé que muchos están pensando, bueno, entonces le tengo que comprar guantes a todas las personas que van a estar dentro de las empresas, ¿cierto? Es dependiendo de la actividad que esta persona vaya a realizar. Si es manipulación de alimentos, pues desde antes, pensaría yo, desde antes de que pasara todo eso, muchos deciden utilizar los guantes, ¿cierto?
Pero si es una persona que va a hacer una actividad totalmente diferente, no se recomienda los guantes, solamente se recomienda los guantes para el personal de aseo, personas que están haciendo el tema de limpieza y eh, también se recomienda, Emi, hay un audio que está prendido, lo apagamos por... También se recomienda el tema de guantes solamente para los mensajeros, las personas que van a estar manipulando plata por fuera de las instalaciones, porque dentro de la empresa hay que utilizar lavado de manos, lavado de manos. ¿Qué está pasando con los guantes? Que se están volviendo un poco contagiosos, ¿cierto? La persona tiene sus guantes y no se lava las manos porque tiene sus guantes, no limpia porque tiene sus guantes, pero igual, es como si estuviera sin guantes y no se estuviera lavando las manos, ¿cierto? Entonces, no hay, ahí pues yo sí les recomiendo que guantes no, solamente definir qué actividades van a tener guantes, de resto, lavado de las manos. Listo, luego sigue el distanciamiento social. Nos están hablando que una persona que, pues que cuando estemos trabajando dentro de las instalaciones contengamos una distancia de 2 metros, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la norma y hay que establecerlo en el protocolo. Entonces, cuando pongamos la parte distanciamiento social, entonces establecer que las personas estarán separadas en una distancia de 2 metros. Ahí es muy importante el tema de cómo los voy a ubicar. Yo no debería dejarlo pues como a disposición del colaborador, sino que, o el trabajador, sino que si yo voy a ir a las instalaciones, si yo voy a abrir las puertas de la empresa, yo debería ubicar los puestos de trabajo antes de, para que esas personas sepan dónde se van a sentar o dónde se van a ubicar para trabajar y garantizar ese distanciamiento. El tema de reuniones, pues la norma dice 5 personas, ¿cierto? Garantizando el distanciamiento de 2 metros. Distanciamiento de 2 metros. Entonces, Emi, Ahora, sí, pero no hay ninguno en este momento no detecto quién está bueno, de público espérame que abierto. yo creo que de acá lo puedo Silenciar, sí. silenciar. Sí, lo puedes hacer de ahí. Vianey, mientras tanto, dos preguntitas. Sí. Una empresa que en este momento trabaja con talleres satélites, seguramente en el tema de confecciones tal vez, la movilidad sería en transporte. ¿Cómo generaría el protocolo en este caso? Esa es una pregunta. Bueno, pero entonces sería transporte público, ¿cierto? No indica, me imagino que es Ok, transporte personal o transporte individual. muy Listo. bien. Ujú. Y la otra, pues que tiene que ver con el lavado de las manos, que muchas personas con tanto lavado pueden generar una reacción alérgica en las manos. Debe quedar documentado las acciones en caso de que se presente dicha situación. Y la tercera, si las máquinas con las que laboran no dan para cumplir el distanciamiento social, ¿cómo se haría? Bueno, listo. Entonces voy a responder la primera, el Sí, transporte de señor. personas. Hay que tener pues, muy en cuenta el tema de utilizar siempre el tapabocas al momento de salir de las casas, ¿cierto? Y el tema de alcohol, lo ideal no es que esa persona que esté transportándose en transporte público use guantes, ¿cierto? Por lo que les estoy diciendo, porque esa persona va a estar tocando de todo y luego se va a tocar la cara. A menos de que esa persona pues sea muy consciente y quiera utilizar sus guantes, haga pues como el transporte y llegue a la oficina o a la empresa e inmediatamente los elimine, ¿cierto? Por esa parte. Segundo, lo ideal es que estas personas, y que quede en el protocolo, que estas personas cuando vayan a salir en transporte público, si hay que pagar con efectivo, que tengan pues como su dinerito separado y contadito tal y como es, para tener que evitar recibir y hacer cambios con la persona que les está recibiendo el dinero. Eh, Nosotros como empresa debemos ayudar para que esa persona no salga en horarios pico, ¿cierto? Por el tema de que en este momento solo tenemos capacidad de 35% de las personas
que venían transportándose en el transporte público. Entonces, probablemente va a ser mucho más difícil que se suban a un bus, que se suban al transporte público, porque en esos horarios pico, que son a primera hora de la mañana, esas personas van a estar de pronto más expuestas. Y Es en transporte individual. si es en transporte individual, ¿qué se recomienda? Primero, abrir ventanas, cero aire acondicionado, ¿cierto? Mantener las ventanas abiertas. Yo sé que hay lugares de pronto que son un poquito más peligrosos por el tema de riesgo público, pero tratemos de que las ventanas estén abiertas para que circule el aire. Importantísimo, hacer la limpieza en el momento de subirnos al vehículo, aplicarnos debajo de los zapatos el alcohol o lo que tengamos, el producto de desinfección preparado, que seguida les voy a dar uno para que lo podamos preparar desde la casa, aplicarnos debajo de los zapatos antes de subirnos al vehículo y hacer la limpieza dentro del vehículo. Pues, ¿qué estamos haciendo? Internamente al vehículo, hacer la aspersión con alcohol, ¿cierto? Y ya luego, con pañitos, hacer la limpieza de todo lo que generalmente tocamos en los vehículos. Idealmente debemos hacer limpieza antes de subirnos, cuando vamos a ir pues a la empresa y cuando regresamos a casa, ¿cierto? Para que, porque va a ser un trayecto, el vehículo va a estar expuesto, pero lo ideal es hacer una desinfección completa. De verdad, muy importante, puertas abiertas, perdón, puertas no, ventanas abiertas para que el aire circule. ¿Qué estamos haciendo? Cerrando ventanas y prendiendo aire acondicionado y pensamos que es mejor y estamos menos expuestos. No. Otra cosa, si nos vamos a subir al vehículo, esta persona debe garantizar uso de tapabocas, ¿cierto? Probablemente, no sé si la persona que hizo la preguntita del transporte cuenta con domicilio en este transporte, ¿cierto? Porque si es para hacer domicilio, para hacer entrega, las protecciones son mucho más exhaustivas, ya no es solamente limpieza de la cabrilla, de la palanca, no, ya es una limpieza mucho más profunda y debemos garantizar de que el paquete que vamos a entregar tenga unos protocolos diferentes, ¿cierto? Si quieren seguidita lo revisamos cuando hablemos todo el tema de despacho y de todo lo que tenga que ver con insumos que vamos a recibir y vamos a entregar. Sí, efectivamente la persona indica que es para entrega de mercancía, entonces como ya le mencionaste, luego vas a profundizar sobre el tema. ¿Listo? Este tema ya es mucho más complejo porque ya yo voy a hacer entrega de paquetes, ¿cierto? Entonces ahí el protocolo debe ser una partecita enfocada solamente a la entrega de insumos y productos, ¿cierto? Ahí está la parte del colaborador, lo que les estaba diciendo, y la parte del vehículo. Hay que hacer una limpieza antes de montar el insumo y cada que se haga la entrega del producto, lo que vamos a distribuir, hacer una desinfección. Ahorita reportamos en este tema. En cuanto a la alergia de manos o el tema del lavado de las manos frecuentes, probablemente nos vaya a pasar, ¿cierto? La norma no dice, ustedes tienen que garantizar un registro cada que se laven las manos porque hay que llevarlo a la realidad y eso no lo vamos a cumplir porque estamos en un día a día trabajando y la gente no se va a lavar las manos. Sí debemos garantizar como una alerta para que la gente tenga en cuenta que cada hora me voy a lavar las manos o cada 2 horas o cada 3 horas, ¿cierto? Importantísimo validar esas personas que tienen el tema de alergia de manos. Eh, esa persona no quiere decir que no se pueda lavar las manos. Se debe lavar las manos. Ya debemos hablar con esa persona si es alérgica al jabón que tenemos en este momento disponible para que se lave las manos y validar si ella puede traer su jaboncito, el que generalmente manipula para hacer lavado de las manos en su casa, porque teniendo en cuenta que es alérgica o que puede generar un tema de dermatitis de manos, entonces es validar si ella tiene un jabón especial, eh, pero no debemos quitar el lavado de las manos para nadie, para nadie. Todos se deben lavar las manos. Es diferente que esa persona utilice un jabón distinto al que tenemos para todo el personal. Listo, entonces aquí vamos en el... Ah, bueno, había una tercera pregunta, Emi, ¿me recuerdas, porfa? Sí, que indicaba que si se tiene, pues que algunas, pues en cuestión de las máquinas en Ah, donde sí. laboran no dan para cumplir el distanciamiento, entonces, ¿cómo se haría?
Ok, listo. Entonces ahí ya entran los espacios. Lo ideal es que hagamos todo lo posible para que cumplan al menos 1 metro, ¿cierto? Al menos 1 metro de distanciamiento. Yo sé que hay espacios que pueden ser más pequeños. Entonces, garantizar internamente el uso de tapabocas, siempre. Creería yo que las únicas personas que pueden de pronto eh, bajarse el tapabocas un poquito y que tengan muy buen distanciamiento son las personas que están hablando por teléfono todo el tiempo, porque eso sí es un poquito más difícil, pero de resto, o distanciamiento mínimo 1 metro y uso frecuente de tapabocas, obligatorio. O sea, mejor dicho, debemos poner que toda persona que ingrese a las instalaciones debe tener uso de tapabocas, así sea un punto donde yo esté vendiendo comida, donde yo esté vendiendo empanadas, donde yo esté vendiendo algún producto de limpieza, toda persona que ingrese debe tener el tapabocas. ¿Listo? Además, debemos garantizar que cuando esa persona, si yo estoy en un punto de venta, ¿qué están haciendo? Poniendo una barrera garantizando el metro de la persona que viene a comprar con la persona que está vendiendo, garantizando un espacio de 2 metros aproximadamente. Entonces lo están poniendo con esas cintas amarillas que son reflectivas. Sí, Vianey, respecto al uso del tapabocas, nos pregunta la Fundación AIDA ¿Sí? que existen artículos de salud que indican que el uso prolongado de tapabocas genera una intoxicación. Respirar una y otra vez aire, exhalando el mismo, se convierte en dióxido de carbono, que por eso muchas personas se sienten mareadas. Esto Sí, intoxica al usuario y mucho más cuando debe movilizarse y realizar acciones de desplazamiento, que provoca malestar, pérdida de reflejos y pensamiento consciente. En ese sentido, sería bueno que indicaras cómo se debe utilizar digamos, los diferentes tipos de tapaboca que permiten un intercambio adecuado de oxígeno. bueno, sí, es más, también pueden presentar dolor en el pecho, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Los pulmones están haciendo más fuerza para poder llevar respiración, para poder llevar el aire, ¿cierto? A los alvéolos. Entonces, claro, la persona va a sentir presión en el pecho, de pronto algún mareito, porque estamos haciendo mucho más trabajo con nuestros pulmones. ¿Qué pasa? Yo estoy viendo que están haciendo unos tapabocas demasiado gruesos. Entonces, eso hace que tengamos que bombear más y tengamos que hacer mucha más fuerza para la respiración y más aquellas personas que están todo el tiempo moviéndose. ¿Qué les recomiendo yo? El tapabocas debe ser tela antifluida, ¿cierto? Garantizar de que si hay un contacto con material particulado, con saliva, ¿cierto? Que, que no tengamos contacto directo con nosotros mismos. Evitemos los tapabocas que son tan gruesos porque hace que la persona se sienta mucho más molesta y sobre todo cuando está muy activa. El tapabocas desechable, pues pensaría yo que es uno de los más delgaditos. Puede ser mucho más costoso porque hay que cambiarlo absolutamente todos los días. Entonces, eh, es uno de los que yo les recomiendo, pero también hay unos que son de tela, que no son tan gruesos, que son una capita de tela antifluidos, que es lo que necesitamos, y tiene otra mucho más delgada debajo y no es tan fuerte para que la persona pueda respirar. Miren, el tema de intoxicación, yo pienso que las personas no van a estar el 100% de su jornada de 7 de la mañana a 1 de la tarde con el tapabocas. Hay momentos que no lo podemos quitar porque hay que consumir alimentos, ¿cierto? Hay que cepillarnos, hay que comer. Entonces esa persona va a tener momentos de pausa donde se puede quitar su tapabocas y tratar pues como de descansar. Si vemos que estamos en un espacio que está completamente solo, si las personas pueden descansar un momento y usar su tapabocas. Sé que hay otras complicaciones en este momento. No he escuchado pues el primer caso de una persona que se intoxique o que tenga un problema grave por uso de tapabocas. Están teniendo problema grave por no usarlo, ¿cierto? O porque lo estamos usando inadecuadamente. Si tengo un tapabocas de tela, sé que lo tengo que desechar todos los días. Un tapabocas desechable, lo debo desechar todos los días. Y si es de tela, lo tengo que lavar todos los días. Pero aquí sí es como poner en una balanza y mirar que
Realmente es muy importante el uso de tapabocas, es hacer una buena selección de ese proveedor para que esas personas puedan descansar por momentos y que sus pulmones no tengan que trabajar tan duro, que es lo que está pasando, ¿cierto? Otra Bueno, pregunta, Vianey, antes de que continúes, perdón, sí. es si es obligatorio el uso de termómetro digital para el control de temperatura de las personas que ingresan a las empresas. Muy bien. Entonces, del digital, no. O sea, hay un termómetro que es, que es digital y el otro que es el infrarrojo. El digital es el que generalmente ponemos bajo la axila, debajo de la lengua, ¿cierto? En diferentes partes del cuerpo para hacer la temperatura, para tomar la temperatura. La norma no me dice, tiene que ser un termómetro de infrarrojo, ¿cierto? Que son los más costosos. Pero por higiene están seleccionando ese porque pasan muchas personas y entonces es mucho más fácil la práctica de tomar la temperatura. El digital, cada que lo utilicemos, hay que hacer una muy buena desinfección, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 3 personas dentro de mi planta, yo prefiero comprar 3 termómetros digitales y entregarle a cada uno un termómetro que puede estar valiendo máximo 13.000 pesos cada termómetro, ¿cierto? Pero tengo 10, 15, 20 personas en planta o en el punto de trabajo y que entran frecuentemente, sí se recomienda el de infrarrojo. El de infrarrojo es el que están utilizando en el Éxito, en centros comerciales, en almacenes de cadenas grandes que se pone en la parte de la frente y ahí muestra la temperatura, ¿cierto? Pero no es obligación tener ese, es por comodidad y por higiene. Muy bien, entonces acá vamos con hablamos del distanciamiento social, ahora vamos a hablar de los EPP o los libros de protección personal, que ya pues los hemos reforzado mucho, obligatoriamente el tema de tapabocas, hay que poner en el protocolo de bioseguridad que ninguna persona puede ingresar a las instalaciones sin tapabocas, ¿cierto? Eh, Se habla también pues como el tema de los guantes, que lo que les decía ahorita, realmente no se recomienda el tema de guantes. Yo pienso que lo que les decía ahorita se está convirtiendo en un tema de un poco de infección. Eso es lo que está pasando con los guantes. La semana pasada recibí un mensajero y tenía su guante de látex, los que generalmente utilizamos en las clínicas, y encima de ese tenía un guante de tela, ¿cierto? No estamos haciendo nada, porque él puede estar tocando pasamanos, puertas, y no está haciendo la desinfección y luego está llevando las manos a su cara, a la nariz, a los ojos, a su cabello, ¿cierto? Entonces no se recomienda. Eh, Hay que poner ahí que los EPP pues no se pueden compartir, deben ser de uso personal, que un trabajador se le quedó el tapabocas, entonces le van a prestar el mío porque yo tengo dos, no. No es obligatorio el uso de tapabocas desechables. La norma dice puede ser un tapabocas de tela, pero indicar, pues debemos cumplir con el tema de, de calidad de la tela, ¿cierto? No puedo coger una tela, una media o una toalla, o tela de toalla o tela y una camiseta normal y hacer un tapabocas. No, la tela, el tapabocas de tela es antifluido. Eso es lo que nos están solicitando, que sea antifluido, muy similar, pues como la tela de las pijamas clínicas que usan en los hospitales para evitar de que nos pase el fluido. Y algunos proveedores que los están comercializando están haciendo pues como la prueba. Es importante que ustedes también, si van a comprar de tela, que me pienso que es como lo más práctico porque el desechable está siendo mucho más costoso, vamos a gastar mucho más en suministrar a todo el personal y queremos garantizar de que todos los días tenga uno nuevo. Entonces, por eso se recomienda el de tela, dar varios de tela para que la persona pueda lavarlo y utilizarlo nuevamente. Es importante que tengamos pues como los pasos para utilizar ese tapabocas, que la gente conozca cómo se utiliza, qué estamos haciendo, si me lo voy a quitar, lo cojo de la parte de afuera del tapabocas, hay que cogerlo de donde se asegura de las orejas, ¿cierto? Para evitar la contaminación directa con el tapabocas. Entonces, la resolución nos dice el paso a paso de cómo se debe utilizar y cómo se debe desechar cuando es desechable, porque nos están pidiendo que en el lugar de trabajo
tengamos unas bolsas negras, una canequita negra con una bolsa negra para desechar guantes y tapabocas y todos los EPP o el de protección personal que utilicen pues en las empresas. Luego seguimos con la limpieza y desinfección de las áreas. También debemos establecer si tenemos personal de aseo o si las mismas personas hacen la limpieza. Debemos garantizar que esas personas conozcan el protocolo de limpieza y desinfección. Listo, vamos a decir, pero es que ella es una persona muy juiciosa, es una señora que ya llevo con ella 15 años y me hace el aseo de la empresa o del puesto de trabajo. Yo debo garantizar de que el proceso de limpieza y desinfección sea mucho más exhaustivo, ¿cierto? Aquí que estamos hablando, cómo se va a hacer la limpieza de puestos de trabajo, de puertas, ventanas, chapas de las puertas a los baños, ¿cierto? Y se debe hacer con una periodicidad. Ya no es solamente en la mañana, vamos a hacer la limpieza del baño y ya no. Hay que garantizar de que esos lugares donde más tengo contacto con el personal estén limpiando frecuentemente. Aquí hay algo que yo sé que Emi nos puede ayudar mucho más con eso y es el uso del hipoclorito. ¿Qué sirve para desinfectar? Hipoclorito, ¿cierto? Aparte de que nos piden que alcohol también nos sirve para desinfectar, que sea un alcohol al 70%, ¿cierto? Porque tampoco es un alcohol que sea demasiado fuerte porque puede generar, o muy poquito porque no hace el efecto. Y también podemos utilizar el tema de hipoclorito o blancos, el que tengamos a disponibilidad. Eso se hace una disolución, se hace en 1 litro de agua, de acuerdo al producto que tengamos, se aplica pues al litro de agua. Con eso podemos hacer limpieza de puestos de trabajo, limpieza de puertas, aspersión al ambiente, que es una medida también pues como de hacerlo frecuentemente. Yo sé que lo manejan mucho en temas de alimentación, que se hace una aspersión frecuente, pero cuando estamos en una empresa que no sea de alimentación, también lo debemos hacer al aire, ¿cierto? Sí, permiso, Vianey, respecto a eso, en la presentación de esta charla podemos adjuntar el documento sobre la dilución del hipoclorito de sodio según el uso que se le vaya a dar, pues realmente en casi todas las empresas. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? El cloro, diferente pues a lo que nos están mostrando en televisión, el cloro que se está aspersando en las calles, que dicen que están descontaminando plazas, calles, etcétera. Ojo, es para ese tipo de ambientes que están obviamente totalmente abiertos, pero dentro de las empresas, instalaciones, aún dentro de las casas, el hipoclorito, por mínima que sea la dilución, no debe utilizarse al ambiente, porque obviamente tiene ciertos riesgos de corrosión y de inhalación, repito, por pequeña que sea la dilución. Entonces hay algunas sustancias para lo que es la desinfección ambiental. En alimentos o en muchas otras empresas conocen y se pueden datear respecto al uso. Es un producto que es a base de amonio cuaternario, es el que más se utiliza para aspersión ambiental. Y obviamente el de mayor uso genérico, que todos lo sabemos y nos han comentado bastante, es la aspersión con alcohol al 70%. De hecho, el alcohol antiséptico comercial, y es bueno que se fijen cuando lo compren, es al 70% y debe ser antiséptico. Hay otros tipos de alcoholes que no se deben utilizar, tienen otros usos comerciales o empresariales diferentes al que nos están indicando para manos y para ambientes. Lo importante entonces es que les quede claro que el cloro no debe ser aspersado al ambiente. Y para la pregunta que tienen por acá, si se debe consignar, me devuelvo un poquito, preguntan que si se debe consignar y registrar cuando se toma la temperatura y pues a quién. Pienso que debería ser a las personas dentro de la empresa porque a visitantes quedaría un poquito difícil, ¿cierto? Enseguida vamos a hablar Sí, del tema de la temperatura, les voy a explicar cómo lo debemos manejar. Listo, ya sí. enseguida en la próxima diapositiva vamos a hablar del tema de toma de temperatura. Eso. Y Eh, vuelven a preguntarnos, perdón,
si debe quedar consignado el protocolo de uso de tapabocas. Ya lo mencionaste, pero de pronto a alguna persona se le pasó, entonces para que refuerces eso, por favor. Sí, es bueno que quede en este mismo protocolo de bioseguridad, lo podemos poner en la norma, está muy paso a paso, cómo se debe manipular todo, lo podemos poner en este protocolo de bioseguridad y que la gente sepa cómo se maneja, ¿cierto? Porque realmente es algo muy nuevo y no sabemos manejar el tapabocas. Hay algo que quería reforzar con lo que dice Emi, pues no sé, bueno, hay un tema y es, la semana pasada salió una norma que dice el Ministerio de Salud, no nos hacemos responsables por el uso del amonio cuaternario y por algunos otros productos que están utilizando para hacer la aspersión en las cabinas, ¿cierto? Porque hay que tener muy en cuenta que eso puede generar dermatitis y puede generar un tema de alergia, que era lo que estaban utilizando en las cabinas, que los estaban vendiendo de una manera locamente, vendían la cabina y el producto que traía esas cabinas viene con un tema de productos químicos que son muy peligrosos para la salud. Entonces el tema de las cabinas no lo recomendamos. El tema del amonio cuaternario yo sí voy a empezar pues como a revisarlo y el tema del hipoclorito, porque en algunas partes de alimentación a a un litro de agua se está utilizando pues como un mililitro de hipoclorito, es una cantidad muy mínima, pero Sí, lo voy a revisar con sí. personas. Vianey, sí, una aclaración. Obviamente es bueno revisarlo, pero eso es algo desde hace mucho tiempo y si miramos la hoja de seguridad del hipoclorito, Ujú. obviamente indican las condiciones. ¿Qué pasa con el amonio cuaternario en cabinas? Tiene que ver con el espacio y cómo Ajá. llega directamente a la persona. Cuando hablamos de aspersión al ambiente, con amonio cuaternario es eso, es una aspersión como cuando utilizan ambientadores, sí, que Ajá. el ambientador se dirige hacia la parte superior del ambiente, del sitio en donde estamos, de tal manera que genere una especie de lluvia o de nube, ¿cierto? Que va cayendo muy lentamente y de unas gotas, microgotas, podríamos decirlo. Nunca se ha aconsejado, y mucho menos ahora, que sea una aspersión directa a la persona. En las Sí. plantas de alimentos, y revisen eso los que están haciendo, y en cualquier otro tipo de plantas farmacéuticas, ahora que se hace la aspersión, pues en todos los ambientes y diferentes tipos de empresas, no solamente alimentos, eso es cierto, hay que tener en cuenta, el amonio nunca se da por aspersión directa a la persona, es al ambiente, ¿sí? Y obviamente como es una especie de llovizna con microgotas, como digo, va cayendo en el aire y de alguna manera también se dispersa, entonces no hay contacto directo. El problema con las cabinas es eso, es un espacio muy Muy cerrado en cerrado. donde la aspersión no se da al ambiente, sino directamente a la persona. Ese es, digamos, el conflicto que existe ahí en el tipo de uso del producto y lo que hace directamente. La recomendación para todas las personas que nos están escuchando es que pidan las hojas de seguridad de cada uno de los productos que utilizan, ya sea de jabón desinfectante, del cloro, del amonio, de cualquier tipo de sustancia desinfectante, ¿sí? Para frutas, verduras, etcétera, cualquiera. De hecho, es una petición normativa que los protocolos deben llevar las hojas o las fichas técnicas y de seguridad de los elementos que se utilizan en cada uno de esos pasos. Entonces, la recomendación para evitar que el uno diga sí o el otro no es que un producto de buena marca, de una empresa seria, debe tener adjunto su ficha técnica con el protocolo de seguridad. Indica cuál es dentro del rombo de seguridad química, en cuál espacio del rombo está ubicado el producto, cómo se debe utilizar, qué hacer en caso de emergencia, qué hacer en caso de derrames, de ingestión, etcétera. Entonces, si no lo han tenido en cuenta, para que a partir de ahora lo tengan y pidan esos documentos a sus proveedores, porque es de obligatorio cumplimiento anexarlo
en estos protocolos, y eso ayuda también mucho a documentar en casos de que hayan alergias o cualquier otro tipo de peligro para las personas y para los productos. Listo. Bueno, entonces ahí ya vamos con el tema de limpieza y desinfección. Importantísimo organizar en el protocolo de bioseguridad, definir pues qué se va a hacer en el tema de limpieza y desinfección, y la persona que haga la limpieza y desinfección debe conocer ese paso a paso. Lo que sí es que la norma nos dice que debemos tener un control de esa ejecución de limpieza y desinfección. Entonces, este sí nos está pidiendo como un cuadro, un Excel, algo que lleve el control de cada cuánto estamos haciendo la limpieza del baño, áreas críticas, ¿cierto? No es solamente, que es que limpié el puesto de trabajo, entonces lo escribo, no. Áreas críticas como cuáles, como baños, cocinetas, cafetines, lugares donde las personas están mucho más tiempo manipulando o tocando pues como las herramientas o el lugar o el espacio donde ingresan. Para la manipulación de insumos, bueno, se me olvidaba acá en la limpieza y desinfección, entonces debemos garantizar la separación pues como de los residuos. Ahí iría tapabocas y guantes, y deben ir separados en una bolsa de color negra, eh, que hay que señalizar, pues como marcarla para que la persona que haga la recolección sepa que ahí tenemos pues como material contaminado. ¿Por qué no es una bolsa roja, que es donde generalmente creemos que es bolsa roja? Bolsas rojas se utilizan solamente para áreas críticas, hospitales, ¿cierto? Lugares donde, aparte de un tapabocas, pueden tener otros insumos de material contaminado. Entonces, el hecho de tener una bolsa roja no quiere decir que tenga una buena disposición final, ¿cierto? En las clínicas sí, porque ellos lo que hacen es pagar para que les recojan esos insumos contaminados, pero cuando yo tengo una bolsa negra que está separada es para indicarle, eso no va a tener una disposición diferente, porque ahí no hay que incinerar, no hay que hacer otro mecanismo pues de disposición final. Va a ser lo mismo, le vamos a entregar al carro de la basura, pero ellos van a saber que ahí va material de tapabocas o guantes, que es lo que estamos manejando en las empresas, ¿cierto? El tema de manipulación de insumos y productos, aquí estamos hablando de todos los productos que estamos manejando dentro de nuestra empresa, ¿cierto? Todo lo que nos llega a la empresa, cómo estamos haciendo la recepción de la mercancía. Entonces, si yo soy empresa que hace alimentos, entonces todos los productos que me están llegando, yo tengo que hacerles una desinfección, tengo que hacerles un protocolo, un proceso diferente. Antes llegaban, ponían encima de la mesa, y si es de alimentos, los separábamos y los llevábamos para los congeladores, lo que tengamos que hacer, ¿cierto? Pero ahora va a ser diferente. Antes de hacer todo ese proceso de ingreso o de distribución interno de los insumos o de los productos que nos están llegando, yo tengo que hacer un tema de desinfección antes de hacer la aspersión con alcohol o con el producto que estemos manejando, dejarlo por unos 2 minutos, hacer la limpieza, y ahí sí que ingrese a la empresa, ¿cierto? O que ingrese a la planta. También se habla de productos cuando, lo que decía Emilia, hay que revisar las fichas de los productos químicos, todo lo que estemos manipulando, los jabones. eh, pues yo sé que el jabón en el de uno es mucho más barato, ¿cierto? Es mucho más económico, pero realmente es un producto que nosotros utilizamos en casa, ¿cierto? Y que no sabemos qué contiene, cuál es su ficha técnica, qué hacer en caso de contacto o la alergia con ese producto químico, ¿cierto? Entonces también es cuando compremos unos productos químicos de desinfección que van a ser nuevos, todo el tema de seguridad, las fichas técnicas, y conozcamos realmente qué contiene ese producto. Manejo de residuos está pues como muy ligado al tema de limpieza y desinfección, lo que les estaba contando ahorita. Separar adecuadamente los residuos, obligatoriamente debemos tener una, la separación, un espacio para eliminar tapabocas desechables, guantes, ¿cierto? Lo que la persona esté utilizando. Ahora vamos para la prevención y manejo de situaciones
de riesgo de contagio, ¿cierto? ¿Qué me dice la norma? Es necesario que la empresa defina o conozca el estado de salud de las personas, ¿cierto? Entonces aquí empieza a jugar todo el tema de la temperatura, controlar el tema de la temperatura al ingreso de las empresas. ¿Cómo lo estamos recomendando? Si entra un colaborador, voy a enfocarme en los trabajadores inicialmente. Todo colaborador que ingrese, yo debo medir su temperatura, ¿cierto? Yo debo establecer, en este protocolo debo establecer cuando ingresa, ¿qué va a hacer? Entonces, primero, debe pasar por la desinfección de sus zapatos. ¿Cómo se va a hacer? Puede ser con una aspersión de un desinfectante, o ahora están vendiendo los tapetes que se ponen al entrar de la empresa, ¿cierto? El tapete viene impregnado con un desinfectante. O lo podemos hacer muy práctico, utilizar una canequita, una poncherita o algo que sea práctico con el producto, para que la persona ponga la planta de sus zapatos ahí y ya pueda entrar a la planta, ¿cierto? Es idearnos la manera para que la planta del zapato del colaborador o del trabajador tenga una desinfección. Luego, ¿qué sigue? La temperatura. Entonces hay que destinar una persona para que al inicio de la jornada tome la temperatura de los colaboradores y registre la temperatura de esas personas, ¿cierto? ¿Cómo se va a registrar? Ahí debemos tener un cuadro o una hojita, puede ser por persona o puede ser en general por todos los trabajadores, donde diga nombre, cédula, eh, la temperatura, cuánto le dio, y algunas empresas están incluyendo como una encuesta de estado de salud. Entonces, si la pregunta ha presentado eh, tos, ha presentado dificultad para respirar, ha presentado malestar general, ha presentado desaliento, ¿cierto? Y eso se debe diligenciar todos los días. Yo sé que es un poquito engorroso porque tenemos que destinar a una persona para que esté todo el tiempo ahí tomando la temperatura, sobre todo al inicio de la labor, pero sí debemos garantizar de que esas personas conozcamos en cuánto está su temperatura. Entonces, lo que les decía al principio, listo, tenemos 3 personas, es más económico. Hasta 10 personas, pienso yo que es más económico darle a cada uno su termómetro y que se tome la temperatura antes de iniciar la labor, ¿cierto? Pero si tenemos un flujo de personas mucho más grande, tener solamente un termómetro, que es el de infrarrojo, la persona ingresa, se registra, se toma la temperatura y entra. ¿Para qué me están pidiendo esto? Para llevar un control de los nexos epidemiológicos. Quiere decir que el día de mañana, si un colaborador presenta sintomatologías, yo tenga muy claro en qué fecha presentó las sintomatologías y que esa persona, yo sepa con quién tuvo, tenga conocimiento de con quién tuvo relación, contacto ese día, y hacer pues como una investigación de que esa persona, si estuvo con 5 trabajadores más, si estuvo con una persona más, validar de que esa persona que tuvo contacto con el colaborador que de pronto está con los síntomas o que ya está diagnosticado, empecemos a hacer seguimiento, que no vaya a presentar los mismos síntomas, y generemos una alerta para hacer un seguimiento o un aislamiento a esas personas si es necesario. En cuanto a los proveedores y contratistas, miren, es muy importante que si es un proveedor, una persona que va a estar mucho tiempo en la empresa, también tomemos la temperatura, porque esa persona, primero la temperatura y segundo, que también debemos tener un registro de esa persona, porque si esa persona, yo tengo un colaborador que tiene síntomas y esa persona tuvo una reunión con ese colaborador o tuvo contacto por más de 15 minutos con ese colaborador, yo tengo que garantizar de que esa persona le hagamos seguimiento, porque la Secretaría de Salud me va a decir, bueno, con quién tuvo contacto este colaborador, ¿cierto? Entonces la única manera es que ese proveedor, ese contratista se registre antes de entrar a las instalaciones, también tenga ese registro, nombre, cédula, fecha, que es muy importante, fecha, nombre, cédula, y podemos ponerle ahí los síntomas, ¿cierto? Que es importante que esa persona tiene los síntomas, no entre a las instalaciones, y que tiene que entrar con sus medidas de protección, con tapabocas, también tiene que pasar por la desinfección de la planta de los zapatos, ¿cierto? No es que, ay, no, es que viene solamente a entregar un producto.
o a reclamar un dinero y se puede quedar media hora esperando ahí el dinero, sentado con un colaborador, con un trabajador. Y no tuvimos ningún control con esa persona. Mi trabajador está súper juicioso, con tapabocas, lavado de manos, bien de temperatura. Pero llega una persona externa y esa persona no tiene tapabocas, no se lavó las manos o no se aplicó antibacterial o un alcohol, no se desinfectó los zapatos, ¿cierto? No sé si tiene síntomas, entonces no hicimos nada porque estuvo con mi trabajador. Listo. Mm, yo veo que se me escapa por acá. Emi, ¿tenemos de pronto alguna preguntita? Sí, nos preguntan que si las personas que tienen descargada la aplicación Coronap y están en la casa también deben registrar diariamente la información. Sí, es que se me están adelantando de una manera, Sí, no, sí, pero sí. súper bien. Por eso no te he interrumpido todavía. Ah, bueno, sí, pero Sí, no, tranquila. al Los que final, no les he contestado es porque más adelante les damos la respuesta, ¿sí? sí, De igual manera, nos siguen insistiendo pues sobre el uso de productos para limpieza y desinfección, especialmente en áreas de alimentos. Entonces, les recordamos que con las memorias les llega el anexo de los productos, ¿cierto? Que se puede utilizar y obviamente tener muy en cuenta las sustancias también, no sé si en la resolución o en otra, la busco y se las enviamos, indica cuáles son los productos que el INVIMA permite para todos estos sistemas de limpieza y desinfección. pues no dice exactamente qué productos, dice utilice productos de desinfección o alcohol, ¿cierto? Pero voy a validar la norma que salió la semana No, pasada. hay una norma anterior a esa, Es Diana, en donde sí nos indican los unas productos. sustancias, sí. Yo Listo, te la ahorita la menciono. validamos. Ahorita Vale. la revisamos porque para que nos quede pues como muy claro eso. Ahora vamos a hablar sobre trabajo remoto o trabajo a distancia. Entonces ahí entra lo que ustedes me estaban preguntando. Esas personas no pueden estar por fuera de mi protocolo de bioseguridad. Tienen que estar en el protocolo de seguridad porque recuerden que ellos están haciendo una actividad para mi empresa. Entonces, ellos también tienen que estar incluidos y deben conocer el protocolo de bioseguridad. Eh, ¿Qué me pide? Que nosotros hagamos seguimiento también de la sintomatología de esas personas, que ellos reporten la sintomatología. Entonces, dice, por medio de un correo, por medio de un buzón que se establezca en la empresa, pues virtual, ¿cierto? Por medio de una llamada o por medio de la aplicación Corona. Entonces, por ejemplo, interactuar que está manejando tantas personas como lo estamos haciendo. Todos los días las personas deberían, pues primero deben registrarse a Corona, ¿cierto? Y les estamos contando que deben hacerse un registro diario. En Corona eh, tiene posibilidad de registrarse la persona y registrar a sus familias. Entonces, lo ideal es que se haga un registro diario. Además, les pusimos en el protocolo de si presenta sintomatologías como tal y tal, de acuerdo a lo que nos está diciendo la resolución, debe notificar por medio de un correo, se llama Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cierto? Notificar que tiene esos síntomas. ¿Por qué lo canalizamos en ese correo? Porque entonces le estaban reportando a su jefe, luego el jefe le reportaba a su jefe, a su otro jefe y así, ¿cierto? La idea es que se canalice la información en una sola persona y que tengamos un tema de confidencialidad. Si esa persona tiene síntomas, yo inmediatamente debo activar el protocolo. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa persona? Va a continuar de su casa, trabajando de su casa, pero esa persona tiene que consultar a su EPS, ¿cierto? Ya yo activo el protocolo de bioseguridad, se reporta a la EPS, se reporta a la ARL, se reporta a la seccional, a la Secretaría de Salud y garantizo que esa persona esté todavía en su casita, ¿cierto? Lo ideal es que, ¿qué está pasando? Reportan a la EPS y la EPS ya dice, bueno, vamos a ir a hacerle la prueba o vamos a mandarle un médico a su casa para que lo revise o tiene que ir a la EPS directamente y de ahí ya se parte el protocolo porque puede que sean síntomas diferentes o síntomas a un virus diferentes. Yo aquí sí quiero hacer mucho énfasis porque, claro, hay muchos tipos de virus y pueden presentar sintomatologías muy similares a lo que está pasando con el coronavirus, ¿cierto? Lo importante es
reportar, hacer la atención médica para que quedemos tranquilos, pero sin generar una alarma mayor, ¿cierto? Hacer un acompañamiento de colaborador a esa persona que me está reportando y garantizarle que tuvo una consulta médica, ¿cierto? La persona no debería ir a trabajar hasta no saber si fue o no, si es o no es positivo para COVID-19. Pero hacer un acompañamiento sin generar una alarma en los demás compañeros, porque seguramente si eso pasa hoy, les cuentan a ustedes hoy, y si sus compañeros se van a dar cuenta, mañana no van a querer ir a la empresa. Si esa persona ha estado trabajando pues en las instalaciones. Si está trabajando desde su casa, con mayor razón hay que tener un acompañamiento porque ahí también está su familia. Su familia también ha estado expuesta a esa persona o él estuvo expuesto a alguna persona de su casa que está enfermo, entonces hacer un seguimiento. Y, mmm, y el reporte de corona, muy importante que la gente se registre, que les manden a ustedes un pantallazo de registro, que les notifiquen que ya se hizo el registro y que van a hacer un seguimiento a ese tema de reporte de estado de salud diario. Bueno, por acá ya no se me escapa más nada. Trabajo en forma presencial. Cuando estamos hablando de trabajo en forma presencial, entonces entra también todo el tema de prevención y manejo de situaciones de riesgo. Entonces ahí es todo lo que vamos a hacer cuando esa persona llegue a la empresa, ¿cierto? Desde que llega a la empresa, desde que entra, ¿qué va a empezar ese protocolo? De lo que les decía, desinfección de zapatos, toma de temperatura, registro de la encuesta, ¿cierto? Lavado de manos, inmediatamente lavado de manos. Yo aquí sí me parece muy importante que esa persona llegue y haga también pues como una limpieza, si son puestos de trabajo, si es una máquina, si es un computador, si, que se acostumbren a hacer la limpieza de su puesto de trabajo, porque el personal de aseo ya no va a dar no va a tener la capacidad de estar limpiando el puesto de trabajo frecuentemente. Entonces, es meter en la costumbre de las personas que van a trabajar de forma presencial, de que ellos también hagan un poquitico y ayuden a mantener su puesto de trabajo organizado. Alternativas de organización laboral. Aquí estamos hablando de que las empresas deben garantizar jornadas flexibles, turnos de entrada y salidas, pues como a lo largo del día para evitar la aglomeración dentro del trabajo y para evitar de pronto aglomeración en transportes masivos, transportes públicos. La idea es que si podemos organizar los tiempos para que esta persona no tenga que exponerse a horas pico, sería maravilloso. Pero ya eso lo define cada uno de ustedes de acuerdo a su metodología de trabajo, porque tampoco podemos exigirle, ay, no, es que ponga a la persona a trabajar solamente 4 horas, no, cada uno internamente tiene que validar disponibilidad de personal y debe validar pues como la carga de trabajo que se tiene, las actividades que se tienen para ir jugando como con esos espacios y esos tiempos. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Vianey, sí, perdón. Aquí justamente nos habla un empresario dos cosas. Una, que cómo sabe si el termómetro infrarrojo puede dar la temperatura correcta, pues por el interno le indiqué algunas cosas respecto al servicio técnico, pero sería bueno si pudieras contestarle la pregunta de la temperatura correcta. Y otro empresario nos indica que es emprendedor en el área de alimentos, de pastelería. El local es de 8 metros cuadrados y laboran 3 personas atendiendo público. ¿Cómo podría ser en cuanto al distanciamiento social entre los empleados? Bueno, la primera respondo, la temperatura mayor a 38 grados se considera fiebre. Mejor dicho, hay algo que estuvimos revisando esta semana y lo revisé con una persona experta en el tema. Ella decía, qué raro que la resolución puso 38 grados, porque a partir de 37.5 se considera temperatura alta, ¿cierto? Pero la norma es muy clara y dice, a partir de 38 grados, si el termómetro me muestra 38 grados, se considera temperatura alta y esa persona no puede ingresar a las instalaciones, ¿cierto? Eso debe quedar en el protocolo de bioseguridad. ¿Y cómo sabemos si es correcta? Pues eso también depende de la selección de mi proveedor. Seguramente muchos van a vender una cantidad, muchos costos
mucho más económicos, pero es una buena selección de ese proveedor que sea confiable, que me muestre una ficha técnica del termómetro, que me dé una garantía, ¿cierto? Y que me cuente una durabilidad de ese termómetro, ¿cierto? Cada cuánto debo hacerle mantenimiento, una calibración, lo que requiera. Es muy importante conocerlo antes de comprar. Pero temperatura 38 grados en adelante se considera temperatura alta y ya presencia de fiebre. En cuanto al local de alimentación, es un poquito complejo, yo sé que va a ser un poquito complejo pues adaptarse a eso. Me parece importante validar si es necesario tener las 3 personas durante toda la jornada laboral, si se puede jugar pues como con eso. Si no, entonces ahí sí es garantizar el uso frecuente de tapabocas, el lavado de las manos muy frecuente, y no sé si todos están atendiendo al público o uno está preparando, el otro está cobrando y el otro está atendiendo. Entonces también es que esas actividades estén bien distribuidas y los espacios estén pues como lo que más se pueda distribuir. Sé que garantizar los 2 metros es muy difícil porque los espacios están muy estrechos, pero si podemos jugar con el tiempo y si podemos jugar de pronto con las actividades que ellos estén haciendo, se puede hacer lugares de alimentación que tenemos 3 personas y es muchísimo más pequeño el espacio. Entonces también es llevarlo a la realidad. Sé que a veces es muy difícil. Lo que sí es que me parece muy importante que garanticemos el distanciamiento del punto de venta donde está la persona que está recibiendo el dinero y entregando el producto, que tenga un distanciamiento por ahí 1 metro aproximadamente. Entonces ahí entra a jugar el tema de las cintas de reflectivas. Bueno, vamos a la interacción de tiempos de alimentación. ¿Qué recomendamos qué se recomienda en la resolución? Que no todos salgan a almorzar al mismo tiempo, que no todos se sientan a almorzar al mismo tiempo, ¿cierto? En algunos es posible, en otros no es posible hacer eso, entonces va a ser mucho más fácil ese control de alimentación. Pero debemos garantizar de que la alimentación, si es una mesa muy pequeña, el espacio, o sea, esas personas deben máximo 2 personas. Si es una muy pequeño, un espacio demasiado pequeño, entonces una persona, y garantizar pues como el tiempo de alimentación para que se vayan rotando. Ahí sí es evitar al máximo que esas zonas de alimentación estén llenas de muchas personas. Y hay otra cosa y es el tema de limpieza frecuente, microondas, mesas, donde las personas van a estar sentadas alimentándose para evitar pues como que se contamine muy fácil, ¿cierto? Porque ahí sabemos que las personas van a estar sin tapabocas. Entonces es un tema de que debemos ser mucho más precavidos en esos espacios donde las personas pueden estar sin tapabocas. Listo. Vamos en interacción con proveedores, clientes y aliados. También debemos tener el tema incluido de proveedores, clientes y aliados. Por eso, ahorita les decía, si va a entrar un proveedor, si va a entrar un cliente a la empresa y si yo puedo tomar la temperatura, hagámoslo, ¿cierto? Hagámoslo porque probablemente esa persona puede tener síntomas y no me va a decir, y puede tener la fiebre y yo no me voy a dar cuenta hasta no tomar la temperatura, ¿cierto? Si es una empresa donde va mucha gente, con mayor razón, saquemos el espacio para tomar la temperatura o al menos hacer la encuesta de que esa persona nos refiera si tiene sintomatologías. Aquí sí quiero recomendarles algo que es muy importante y es definamos un espacio demarcado, puede ser algo pequeñito, no tiene que ser muy grande, donde vamos a recibir todos los productos, todo lo que nos vaya a llegar, los insumos, productos, todo lo que nos vaya a llegar, para que ese proveedor que viene a entregarme no tenga que pasar por todas las instalaciones, ¿cierto? Sino que llegue a la entrada, haya una persona con todos los EPP. Cuando hablo de EPP es un elemento de protección personal, tenga todos sus EPP, guantes, tapabocas y reciba el producto, ¿cierto? Y así evito que el proveedor tenga que pasar por todo el corredor o por todo el puesto de trabajo del personal. Entonces, señalizar un espacio, que ellos lo pongan ahí y ya se procede con el tema de desinfección. Hay que hacer aspersión a esas bolsas, a todo lo que llegue, cajas, todo lo que llegue de insumos o productos antes de pasarlo a sus puestos
de ubicación, ¿cierto? Mm, si de pronto vamos a tener un proveedor o de pronto un contratista que va a hacer alguna actividad dentro de las instalaciones, como ya está trabajando el tema de construcción, probablemente yo necesite hacer un arreglo del techo o necesite hacer alguna actividad dentro de mis instalaciones, ese contratista tiene que pegarse a mi protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Y si ese contratista va a llevar varias personas, debe entregarme su protocolo de bioseguridad, sea, porque él es el que tiene que suministrarle a su personal los elementos de protección personal, los insumos de desinfección como el alcohol o el gel antibacterial, porque yo no voy a tener como garantizar pues que entregarle todo a esas personas. Entonces, antes de hacer una contratación con ese contratista, yo le voy a solicitar el tema de bioseguridad para que pueda trabajar dentro de mis instalaciones. Pues habla de que ojalá podamos fomentar todo el tema de pagos en plataformas digitales para evitar el uso de dinero en efectivo. A veces es muy complejo, pero yo pienso que el dinero es uno de los elementos que en este momento pueden estar un poquito más contagiados. Entonces, esta persona que está en caja recibiendo dinero, yo haría dos cosas. La primera, puede ser que esta persona tenga guantes, pero debe tener un cambio frecuente de guantes, ¿cierto? No se me puede quedar todo el día con los mismos guantes. Debe haber un cambio frecuente de guantes. O la segunda, hacer el pago por transferencia, ¿cierto? Para evitar que esa persona reciba dinero. O un lavado, mejor dicho, frecuente, lavado de manos, recibe dinero o alcohol o gel antibacterial o el lavado de las manos. Hay que tener muy en cuenta que el uso del alcohol o el gel antibacterial no reemplaza el lavado de las manos. Y lo adecuado es que la persona se lave las manos y se aplique el alcohol. Entonces, el hecho de yo tener un alcohol, un gel antibacterial al lado de mi puesto de trabajo disponible todo el tiempo no garantiza o no me quita la responsabilidad de ir a lavarme las manos de forma frecuente. Aquí ya entonces empieza el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. En este podemos incluir el tema de salir de casa, cómo debo salir de casa, que lo ideal es que pues de tapabocas, lo ideal es que una persona tenga camisa manga larga, pero es muy difícil cumplir pues como todo lo que nos dice los decretos que han salido. Importantísimo es el tema de que esa persona tiene que salir con guantes, perdón, con tapabocas y con gel antibacterial. Y el regreso hacia su casa, que ya el protocolo pues está también muy establecido, es llegar a casa, desinfectar zapatos, quitarme la ropa en la puerta o tratar pues como de no pasar por toda la casa con la ropa, dejarla en una bolsa, llevar a lavarla y si es posible inmediatamente entrar a bañarlo, ¿cierto? Eso es lo que se está recomendando, que sería muy bueno también que lo incluyéramos ahí, que la gente tenga el tema de ser conscientes de eso. Acá me falta algo que lo voy a decir antes de que se me pase y es las personas que trabajan con uniformes. Entonces, esa persona no puede salir de la casa con el uniforme. Ah, es que trabajo con un overall. No puede salir de su casa con el overall. O sea, lo ideal es que salga con su ropa normal y llegue a las instalaciones de la empresa, se quite la ropa, la meta en una bolsita y se ponga el uniforme. Y sale de la empresa con su ropa normal, su ropa de calle, ¿cierto? Y su uniforme debe estar en bolsa, llevar, lavarlo todo. No es que el overol me lo puedo poner 2 veces seguidos, no, hay que lavarlo todos los días. En la ropa, el uniforme hay que lavarlo todos los días. Es diferente una persona que yo es mensajero y yo le doy camiseta para que salga, ¿cierto? Listo, ese es mucho más pasable porque esa persona va a estar todo el tiempo por fuera, entonces va a estar con el uniforme de la empresa y yo sé que es más difícil que él llegue y se cambie, bueno, es mucho más difícil porque muchas veces salen de la casa directamente a hacer una entrega o un cobro, ¿cierto? Pero esas personas que están, y sobre todo con alimentación, hay que tener muy en cuenta el tema de alimentación. Miren que dice algo. Claro que no le enfoca a la alimentación, lo enfoca a todos los sectores. Dice, deben llegar y quitarse todos los accesorios, aretas, anillos, pulseras, cadenas, todo se lo deben quitar. ¿Qué es lo ideal? Que no nos lo pongamos, ¿cierto? Que no me ponga aretas grandes, que no me ponga relojes grandes, que no me ponga manillas, que no me ponga anillos.
Lo ideal es que sea algo muy pequeñito, pues le decíamos a las mujeres, copitos pequeños, copitos no, topitos pequeños, para que el metal es mucho más peligroso y lo decían en los medios de comunicación. Entonces, evitar al máximo, si van a estar en la empresa, llegar a la empresa y si van a manipular alimentos, yo sé que ya lo tienen muy claro, pero siempre lo habían hecho, pero ahora con mayor razón. Y si estoy en otro sector, otro modelo de negocio diferente a la alimentación, recomendar, sobre todo a nosotras las mujeres que nos encanta poner los accesorios, que no lo utilicemos. Si nos dicen por qué, la norma lo especifica y es muy clara con ese tema. Listo. Manejo de situación de alto riesgo. Cuando me dicen manejo de situación de alto riesgo, es qué voy a hacer, cómo voy a monitorear la gente que tiene síntomas, ¿cierto? ¿Cómo voy a identificar una que tenga síntomas? Me parece muy importante que nosotros conozcamos estas personas que tienen patologías y son vulnerables al tema son mucho más vulnerables al tema del contagio con el COVID-19. Entonces, tener una base de datos o una identificación de estas personas que tienen hipertensión, diabetes, que tienen un tema de cáncer, ¿cierto? Que son inmunosupresoras, personas que tienen mucho más riesgo a que en caso de estar expuestas a un COVID-19 van a ser mucho más vulnerables y va a ser mucho más eh, complicado para ellas. Entonces, eso es muy importante, tener pues como esas personas muy claras. Y aquí ya debemos poner cómo va a ser el paso a paso de una persona que presenta síntomas. Entonces, primero, comunicar al jefe inmediato o a quién le va a comunicar, ¿cierto? Segundo, cómo vamos a hacer el aislamiento de esa persona, porque puede que esta persona ingresó a la empresa y le tomé la temperatura y está muy bien, pero a las 3 horas empezó a sentir fiebre, a sentir molestia, a sentir mal los síntomas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A quién debe reportar? Al jefe inmediato. El jefe inmediato inmediatamente debe activar ya el protocolo que ustedes deben establecer. Entonces se reporta, se llama la EPS, o vamos a llamar a la ARL, o vamos a llamar a la seccional de salud, generalmente EPS. Yo les recomiendo, y de una llamemos a la EPS, o en algunas partes los bomberos también están haciendo pues como atención del caso, pero eso nos puede demorar un poquitico más. Aquí lo más rápido sería llamar a EPS o llamar a la Secretaría de Salud, que ellos inmediatamente están activando el protocolo. ¿Qué pasa? Que a veces cuando estamos llamando, contesta el conmutador, ¿cierto? Y hace unas preguntas. No colguemos, respondamos las preguntas para que ellos puedan activar allá la alerta y ya comunicarse con nosotros. Ese es un protocolo, un filtro inicial que están haciendo. Tiene fiebre mayor de 38 grados, ha tenido tos, entonces le da la opción de responder sí, 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 o no, sí, no. Y con base a ese cuestionario, al final o te atiende una persona o te llaman, ¿cierto? Pero no colguemos. No es fácil la comunicación. Yo quiero decirles que no es fácil para algunos, en algunos municipios, en algunos lugares, no va a ser fácil porque están muchas entidades colapsadas con el tema, pero no podemos llamar una sola vez. O sea, tenemos que insistir para ayudar a esa persona que la puedan atender. Entonces ahí ya parte, perdón, el tema del reporte, el tema de la atención de la persona. Si esa persona se me enfermó en la empresa, yo tengo que garantizar que esa persona, o el aislamiento, pues que esté en un lugar dentro de la empresa, necesita pues como aisladito, o pues enviarlo para su casa y hacer como todo el proceso de atención en su casa, garantizando, eso sí, de que el trayecto de ahí a su casa tenga el mínimo contacto con muchas personas. Entonces, que me toque montar en bus o en metro, pues mejor que esa persona se vaya en un transporte que no tenga tanto contacto con personas, es ayudar a que esa exposición de las otras personas no sea de pronto mucho más compleja, ¿cierto? Y ahí también pues está todo el tema de la temperatura. Lo podemos poner en prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio o en trabajo de forma presencial, también lo podemos poner. O sea, la temperatura debemos incluirla en varios pasos, ¿cierto? Para que lo tengamos muy en cuenta. O lo podemos poner en manejo de situación de alto riesgo, indicando cómo va a ser la toma de temperatura de esta persona. Y al final, pues en esta parte,
perdón, en esta parte del punto 15, manejo de situación de alto riesgo, listo, la persona se me presentó síntomas, consultó, cuánto voy a esperar yo, cómo voy a llevar el seguimiento de que esa persona ya le tomaron la muestra, no se la han tomado, la muestra salió negativa, listo, negativa, entonces puede retomar a trabajar, salió positiva, cuántos días voy a estar. Yo quiero, espérenme un momentico, yo les muestro de acá algo para que, para que se lleven una idea de cómo lo vamos a documentar. Se está acá. Acá es casos COVID. Acá. Les voy a mostrar algo que pienso que es una manera de manejarlo en todas partes. Emi, ¿me confirma si están viendo el flujograma? Sí, señora, se está viendo. Muy bien. Entonces aquí me dice, el trabajador o contratista, se hace la encuesta de los síntomas y yo tengo 3 situaciones de control. La primera es de riesgo bajo, es que una persona no tiene síntomas, no tiene ningún inconveniente, no tiene temperatura alta, puede continuar a trabajar con su CPP, ¿cierto? Riesgo medio, puedo tener riesgo medio cuando una persona tiene temperatura mayor o igual a 38 grados. ¿Qué hago? No puede entrar a trabajar, se remite a la EPS, va a tener una incapacidad y debemos hacer un seguimiento, ¿cierto? Pero solamente temperatura, estoy hablando solo temperatura, y la persona no tiene otro síntoma, la persona tiene que consultar. Cuando la temperatura es menor a 38, pero reporta síntomas, tos, dolor de muscular, dificultad para respirar, entonces esa persona también hay que activar el protocolo, entonces se va para la EPS, le pueden dar incapacidad y hacemos un seguimiento. ¿Cómo puede ir a la EPS? No le dan ninguna incapacidad porque no tiene sintomatologías de COVID que puede pasar y se hace un reintegro con uso de EPP, ¿cierto? Cuando tiene una temperatura menor a 38 grados, no tiene síntomas, puede entrar a trabajar sin ningún inconveniente. Sería una persona de riesgo bajo. Si el riesgo es alto, ¿en qué momento? Cuando la persona primero presenta síntomas, ¿cierto? Todo el tema de sintomatología. Desde la EPS consultó y le hicieron la prueba y la prueba salió. Puede salir de 2 maneras, positiva o negativa, ¿cierto? Porque puede tener otra sintomatología. La misma EPS, al esa persona consultar por sintomatología, le pide un aislamiento de 14 días. Puede que se cumplan los 14 días, como puede que no. Depende de cómo salga la prueba. Si la prueba sale negativa, lo atendieron hoy, 4 de mayo, ¿cierto? Y le hicieron la prueba, le dijeron, listo, tienes fiebre, te vas 14 días de aislamiento preventivo mientras que hacemos la prueba. La prueba se la van a hacer el día 6 de mayo y sale el 7 de mayo, pero salió negativa. Entonces esa persona ya no tiene que hacer los 14 días de aislamiento, sino que ya puede reintegrarse a trabajar, pero todo con indicación de la EPS. No puedo tomarlo yo como jefe inmediato, no, tiene que decir la EPS que se puede reintegrar a trabajar. Y cuando se reintegra, cuando es positiva tiene un aislamiento de 28 días, se los da la EPS hace la prueba, todo, ¿cierto? Nosotros debemos hacer un seguimiento, cómo sigue esa persona y se va a reintegrar cuando le hagan nuevamente la prueba y salga negativa. Ese es el momento de reintegrar. Hay que tener mucho cuidado con las personas que este colaborador o este trabajador tuvo contacto, ¿cierto? Entonces yo tengo que garantizar de que si él estuvo enfermo, presentó síntomas el día de hoy y hoy estuvo trabajando con varias personas, tener pues como al radar esas personas con las que él estuvo. Si las puedo mandar para aislamiento, sería muy bueno hasta saber la prueba, el resultado de la prueba, pero a veces es muy difícil porque tenemos 3 trabajadores, se me enfermó uno, no puedo mandar a los 2 a aislamiento, pero debo garantizar un seguimiento de esas personas. Seguimiento es que es pendiente de uso de tapabocas, pendiente de lavado de las manos, pendiente de su temperatura, con mayor razón tengo que garantizar la temperatura, pendiente de la encuesta, que esa persona no haya tenido pues como exposición a ese COVID-19 del colaborador que me manifestaron que ya era positivo. Bueno,
Está la prevención y manejo de situación de alto riesgo. Aquí está todo el tema de establecer un acompañamiento de la persona, de hacer pues como el seguimiento a esas personas que tienen sintomatología, ¿cierto? De verdad que esta norma le pone una responsabilidad grandísima a las empresas, grandísima. Nosotros debemos garantizar de que ese colaborador tenga, pues cumpla con ese protocolo de bioseguridad. Dicen que, pues la norma dice, esta norma no, hay otra que dice que las empresas, una vez empiezan a trabajar, tienen reportado 2 casos positivos para COVID, toda la empresa de ese sector sale a cuarentena nuevamente por 14 días, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho eso y por eso se toma un tema de cumplimiento obligatorio para las empresas y de cumplimiento obligatorio de los trabajadores, porque hay que garantizar de que los trabajadores no se me enfermen, ¿cierto? Espérenme que voy acá. Bueno, ahí está pues como lo que les estaba diciendo. Y luego sigue el plan de comunicación. ¿Qué me dice? El plan de comunicación, las empresas deben garantizar un medio de comunicación para que el trabajador primero conozca el protocolo, ¿cierto? Socializarlo, mostrarle el protocolo de bioseguridad y segundo, que conozca qué hacer el trabajador, a quién debe llamar, cómo se comunica, cómo debe reportar un tema de sintomatología, ¿cierto? Es que ese trabajador tenga un medio de comunicación adecuado donde yo pueda contar los temas pertinentes y relevantes de todo el tema de COVID-19, no solo para el trabajador, también para el proveedor, ¿cierto? Y para los contratistas. Entonces, al ingreso de mi empresa, yo tengo que poner un letrero donde sea visible que todas las personas deben entrar con tapabocas, ¿cierto? Debo garantizar de que esa persona pase por la desinfección, que se tome la temperatura, pero es que ellos vean que nosotros como empresarios tenemos unas medidas de prevención y que las estamos cumpliendo y que los colaboradores las conocen. ¿Qué dice la norma? Si esa empresa, por ejemplo, ellos no tienen cómo conectarse a un Teams, no tienen cómo conectarse a un chat, a un conversatorio, ¿cierto? A una capacitación virtual. Entonces lo puedo hacer en las instalaciones, garantizando pues como esos espacios, ese distanciamiento y no podemos tener más de 5 personas. Listo. Estos se los puse para que lo tengamos pues como muy claro, las consecuencias penales y laborales por incumplimiento de medidas sanitarias. Las penales, es importante destacar que quien incumpla los protocolos de salud para contrarrestar la propagación del COVID-19 en el país incurrirán delitos de violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia, lo dice el Código Penal, artículo 368 y artículo 369, que nos dice cuánto se debe pagar de prisión en caso de no cumplir con esas medidas de prevención. Ahí entró a jugar el tema de, por ejemplo, del alcalde de Popayán o el alcalde de Bogotá, porque incumplieron en unas medidas establecidas. Entonces, aquí también entra todo el tema de sanciones, porque si salgo en el día de pico y cédula, el día que no me corresponde pico y cédula, si salgo y no tengo un permiso, que aquí ya lo vamos a ver. Entonces, es un tema de mucha responsabilidad. Y el tema es, si internamente tenemos el reglamento interno de trabajo, debemos tener en cuenta que las empresas tienen un protocolo o unos procedimientos que todos los trabajadores deben cumplir, así como ellos deben cumplir el protocolo de manejo de caja menor, que de pronto lo tienen, un procedimiento que se tenga, un instructivo, ¿cierto? O deben cumplir el manejo de manipulación de alimentos, el protocolo de manipulación de alimentos. Así como ellos lo conocen, deben conocer ese protocolo y deben cumplirlo tal y como usted lo establece, ¿cierto? Hay 2 plataformas que debemos pues garantizar el registro. El uno es el Corona, perdón, Medellín Me Cuida. Este aplica solo para Medellín. Aquí les dejo pues el link. ¿Qué hacemos en este registro? Primero, se debe registrar el trabajador, ¿cierto? O lo registro yo. Y segundo,
debemos como empresa garantizar el permiso para que esa persona, ya con el NIC de la empresa, garantizar entrar también por Medellín Me Cuida y darle autorizaciones al trabajador para que pueda salir. Si esta persona sale y no tiene el permiso, no tiene el registro y no tiene el permiso de la empresa, se puede multar, ¿cierto? Las pueden estar multando si no tienen tampoco pico y cédula. Entonces es muy importante. Y en Medellín Me Cuida, para poder hacer el registro, yo debo garantizar y subir el protocolo de bioseguridad. La Secretaría de Salud lo revisa y dice su protocolo de bioseguridad ha sido aprobado. La otra aplicación es Corona. Corona se descarga pues en el celular y tiene una forma de garantizar pues como un reporte de condiciones de salud del trabajador y sus familiares. Ese puede ser un medio para que la persona que está trabajando desde su casa haga el reporte, ¿cierto? Y es la carta. ¿Qué debe contener esta carta y quién la debe emitir? La carta la debe entregar el jefe inmediato o la persona que designe el jefe inmediato. Esa persona debe firmar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en caso de que lo coja la policía y sea una persona que no es de mi empresa, podemos incurrir en sanciones legales, ¿cierto? Porque estoy permitiéndole a una persona que no trabaja para mí que le di esa carta para que se pudiera movilizar, para que pudiera hacer una vuelta, para que pudiera hacer algo, porque eso está pasando con los independientes. Los independientes no tienen quien les entregue la carta, entonces están pidiendo a empresas autorizadas para que les den esa carta y eso es un tema demasiado delicado. Que debe tener fecha de creación, a quién va remitida, entonces autoridades militares y de policía, autoridades administrativas departamentales y municipales, nombre y cédula del trabajador, razón social NID de la empresa, horario y fecha de circulación de la persona, estará circulando entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, el día tal, ¿cierto? Es que la persona va a estar todo el tiempo trabajando, ¿listo? Entonces es muy importante poner, trabajará por, no sé, usted lo puede organizar por mes o por semana, ya ustedes definen cómo les queda mucho más práctico para entregárselo a ese trabajador, poniéndole el horario, que les dé pues como tiempo de desplazamiento desde la casa al trabajo y el trabajo a la casa, y en la fecha pues de circulación, ya ustedes definen si lo pueden hacer un poquitico más amplio. Hay que dejar muy claro que estará realizando actividades para la empresa tal, que tiene, pues mira que tengamos el permiso para poder ejecutar actividades. Líneas de atención de la empresa, entonces hay que poner el número de teléfono de cada una de la empresa donde se puedan comunicar en caso de que lo cojan policía, firma y cargo de la persona que autoriza la salida de esta persona. Eso es lo que debemos garantizar en el momento de crear la firma pues o de generar pues la carta. Entonces, Yanei, señora. sí, Yanei, hay una pregunta, hay unas preguntas respecto a esta parte. Sí. Dice, ¿quién debe avalar el protocolo de seguridad en una empresa de alimentos, cierto? Que cuenta con autorización de planta por el INVIMA. Y si se tiene el protocolo aprobado con los empleados registrados a la alcaldía, ¿se necesita de todos modos el permiso físico? Algunos policías lo están solicitando. Entonces es mejor andar con la carta. Pero la carta no tiene que ser física, la podemos tener en el celular, ¿cierto? Una forma de que él solamente la muestre, pero sí deben andar con la carta. En este momento lo deben hacer. Bueno, y para... Algunas personas, algunos policías están solicitando también el protocolo de bioseguridad. Entonces, los trabajadores deben tener ese protocolo de bioseguridad. No tiene que ser físico, pero sí deben tener, no sé, en un correo, en el WhatsApp, se puede mandar pues el PDF que ellos los puedan abrir desde el WhatsApp. Pero algunas personas, algunos policías lo están solicitando. Bueno, y nos habla la señora María Isabel, que es una empresa, ¿sí? Respondo el de quién debía avalarlo. Entonces, Así. A ver, ¿qué pasa con esto? El tema de seguridad de salud en el trabajo es quien revisa y debe como guiar el tema de protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Pero debe estar firmado por el representante legal. Entonces, pues realmente no tiene que ser una persona profesional, porque no todas las empresas tienen una persona de seguridad salud en el trabajo. Quien lo tenga, esa persona va a ser
el que lo va a revisar, el que lo va a validar, pero tiene que estar firmado por el representante legal. Ok. Bueno, la otra, la señora María Isabel nos pregunta que es una empresa que de domicilios en Medellín, pero pues lleva domicilios a Medellín, pero opera en Río Negro. Pregunta si se debe registrar en Medellín, ¿te cuida? No, solamente se registra en Río Negro. Sé que en Río Negro la alcaldía de Medellín, perdón, la alcaldía de Río Negro generó una plataforma para que se registre directamente desde allá. No, él cumple allá, ¿cierto? Es importante que el colaborador, el trabajador lo tenga porque puede que si viene acá a Medellín se lo vayan a solicitar, ¿cierto? Pero allá en Río Negro lo puede registrar. Bueno, y si es una empresa que no ha recibido la aprobación por parte de Medellín Me Cuida, puede continuar con la actividad soportada en la carta y las excepciones de la resolución que así lo avala. Pero no ha sido aprobado porque no aprobaron el protocolo de bioseguridad. No especifica por qué, simplemente dice que todavía no ha sido aprobado. No, tiene que ser que no aprobaron el protocolo de bioseguridad. Es muy delicado que estén trabajando sin ese protocolo, porque según la norma que salió el domingo pasado, dice que las empresas deben primero tener el protocolo de bioseguridad. Y esto, miren, esto frenó empresas que estaban listas para empezar a trabajar el lunes pasado. Esa norma salió el viernes, tenían que documentarla sábado y domingo, y el domingo por la noche salió otra que decía que quienes no lo tuvieran no podían empezar a trabajar. Entonces frenó muchas empresas. Si no está aprobado, pienso que es que le falta de pronto mirar bien la norma, documentarlo de acuerdo a la norma, que la norma es muy práctica y nos muestra qué hacer, qué pasos debo tener, ¿cierto? Entonces darle una revisadita al protocolo para poder continuar. Es muy delicado que estén saliendo sin esa aprobación. Bueno, creo que ya lo respondiste, pero de todos modos volvemos a preguntar. La señora Paula Medina indica que es una empresa en Itagüí con protocolo aprobado por la alcaldía de Medellín, si debe entregar el permiso físico. El permiso, no, físico no deben tenerlo, o sea, no me exige que lo tenga físico. Yo sí les recomiendo que tengan la carta a los trabajadores donde ustedes firman, ¿cierto? Donde firma el representante legal o el jefe, o sea, la persona que designe el empresario que va a firmar. No tiene que ser físico, puede ser en un WhatsApp que el trabajador pueda mostrar, ¿cierto? Pero lo recomendable en este momento es que sí lo tengan a disponibilidad por si se los van a solicitar. Claro está que qué está pasando. Y si ya se están cogiendo el celular y tienen como un código y revisan con el código de barras de la cédula, y eso los lleva a validar que sí estén registrados en Medellín Me Cuida. Entonces, creo que depende del policía que se encuentren, porque algunos están pidiendo el protocolo de bioseguridad. Entonces, es mejor estar al pie de la letra con estos temas. Bueno, la señora Claudia Miranda indica que está entregando productos a clientes a los domicilios. ¿Cómo hace para saber que cumple con el protocolo de bioseguridad para crear confianza en esos clientes? Miren, lo más importante aquí están recomendando y es no uso de elementos que no se puedan hacer la aspersión. Entonces, lo ideal es que sean en bolsas de plástico. Yo sé que hay un tema de contaminación ambiental porque la bolsa de plástico se demora mucho para hacer una eliminación en el ambiente, pero para mí es mucho mejor que ese producto llegue bien sellado con un tema con un material de plástico que yo pueda hacer la limpieza completa de ese paquete que me llega, ¿cierto? La persona que va a ir a entregarlo, o sea, esa persona debe garantizar un orden donde garantice que tenga su tapabocas, que esa persona le esté haciendo también su limpieza de manos con alcohol, gel antibacterial, ¿cierto? Están llegando a las casas personas a entregar domicilios, a entregar productos con el tapabocas aquí o aquí, porque tienen mucho calor. Entonces, eso realmente a la persona que va a recibir, y sobre todo si es alimentación, no va a ser confiable, esa persona no le va a gustar. Entonces es eso. Y el empaque, o sea, el empaque es fundamental. Muy bien, la señora
Ana María Villegas nos pregunta si hay alguna señalización para colocar en las empresas que informe que se lleva bioseguridad. Me imagino que si es algún tipo de sello o de indicativo que Al indique que producto ellos que están se, llevando bioseguridad. pero eso lo maneja cada uno, ¿cierto? No lo está exigiendo la norma, realmente no se está exigiendo, ya lo maneja como cada uno para darle más confiabilidad a la persona que lo está recibiendo, pero no me exige que yo ponga sello de calidad, desinfectado, no me lo están exigiendo. Además, perdón, Vianey, digamos, esa certificación solamente la puede dar Secretaría de Salud o el INVIMA en caso tal de una visita. Son ellos los únicos que pueden colocar sello. La recomendación sería algún tipo de aviso que indique que la empresa está comprometida con los procesos de bioseguridad, pero nada pues que genere oficialidad porque no sería correcto. Totalmente de acuerdo, totalmente. O Bueno. sea, ya eso es un manejo que ustedes le quieran dar de pronto para garantizar de que, pues que ellos quieran, que ustedes quieran que el comprador vea que están comprometidos con la situación, pero no garantiza tampoco pues como que ellos queden contentos. Muy bien, y el señor Juan Pablo Tavares nos pregunta que si todos los pasos del protocolo de bioseguridad deben quedar asentados en una planilla o solo los que sean necesarios como la toma de temperatura. Solo temperatura, ¿cierto? Solo temperatura y el tema de limpieza y desinfección de áreas críticas. En la resolución repite muchas cosas. Lo ideal es que no se repita tanto en el protocolo, sino que unifiquemos pues como el paso a paso. Entonces ya sabemos que limpieza y desinfección debe contener eso, el tema de atención a empresarios debe contener eso, pero no repetir mucho, ¿cierto? Y en cuanto al registro que debemos llevar, en planilla física va a ser la encuesta, pues o la recepción para mirar la temperatura de la persona y el tema de control de limpieza y desinfección de áreas críticas. Eso sí me parece demasiado importante. Ya los otros no necesito tenerlos físicos, los puedo hacer virtuales o puedo hacer una encuesta solamente al trabajador para saber si tiene de pronto temas de patologías que me generen pues como más vulnerabilidad, pero solamente esas dos. Y la encuesta también debe ser por empleado, pues por persona y debe consignarse, debe tenerse una copia de esa encuesta. Sí, si yo tengo poquitos trabajadores, pues lo puedo hacer individual, una hojita por persona, pero también lo puedo hacer en un Excel. Espérenme, yo les muestro acá un Excel rápidamente para que se basen en eso. Miren, Emi, ¿me confirma si estás viendo la encuesta? Sí, señora. Listo, miren, tiene fecha, nombre completo. Nombre completo puede ser del trabajador o del empresario o del visitante o la persona que vaya a entrar a mi empresa, ¿cierto? Número de cédula. Ah, bueno, este quedó repetida. Ah, pero es que aquí no es número de cédula, acá es, de celular, perdón. Número de celular, esto sí es muy importante. Número de celular de la persona que va a estar en las instalaciones, si va a estar por tiempos prolongados. No lo voy a hacer a una persona que va a ir a comprarme 15 buñuelos, ¿cierto? 15 empanaditas. Yo lo voy a hacer para una persona que va a estar por más de 15 minutos en las instalaciones, ¿cierto? Temperatura, y ya acá empieza a preguntar los síntomas. Ha presentado o tiene tos, escalofrío, dolor de garganta, dolor en el cuerpo, pérdida del olfato, dificultad para respirar, ha tenido contacto directo con una persona positiva para COVID y observaciones. Se diligencia en caso de presentar sintomatologías las observaciones, ¿cierto? Entonces lo hice para un trabajador y el trabajador presentó síntomas, entonces yo en la observación pongo, se remite para su casa, ya que tenía la temperatura alta, ¿cierto? Lo que yo pueda poner ahí. Pero miren que este ni siquiera es individual, es grupal y todo el que entre lo voy a tener ahí. Y me evito tener muchas hojas. Ahí puedo diligenciarlo por cada persona que entre. Puedo tener uno para trabajadores y otro para visitantes, proveedores, ¿cierto? Y ya.
Pues Vianey, por el momento no tenemos ya más preguntas. Si alguien todavía desea hacer alguna pregunta, tenemos unos minutos y Vianey está disponible. Si tienen alguna dudita, el protocolo, recuerden que es la 000676. Así se llama la resolución, pueden ingresar a verlo. Es muy práctica, es muy fácil de entender, no es enredada y nos da el paso a paso, pues como para poder documentar rápidamente o fácilmente el protocolo. También nos podemos apoyar ante la ARL. Recuerden que la ARL también tiene unas responsabilidades y es asesorarnos, guiarnos en temas de documentación de protocolos de bioseguridad eh, y acompañarnos en todo este proceso. Entonces, sí lo podemos hacer. De pronto, si somos 2 o 3 colaboradores, va a ser un poquito más difícil, sí, pero es difícil la comunicación con la ARL porque ellos a veces están es como más enfocados a grandes empresas y más en este momento. Pero hagamos el intento si de pronto lo necesita. Bueno, si hay una pregunta por acá que se nos había quedado en el tintero y nos pregunta la señora Paola Brand que si pequeños restaurantes y cafeterías también se les exige el protocolo y deben subirlo a Medellín Me Cuida. Sí, sí, o sea, las personas, yo poder autorizar a un trabajador que pueda salir al restaurante a trabajar a la cafetería, tiene que estar registrado en Medellín Me Cuida, primero. Y segundo, esa persona, para yo poder registrarlo, tengo que subir el protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Y más porque hay atención al público. Entonces esas personas van a estar mucho más expuestas, va a haber un flujo de personas más frecuente y probablemente tenemos el tema de mensajería. Entonces también debemos tener el protocolo, que no va a ser tan extenso como una empresa que tenga 30 trabajadores, pero sí debemos garantizar cómo se va a hacer la restricción de alimentos, cómo se va a hacer la desinfección de alimentos, sí, totalmente debemos tenerlo. Muy bien, y nos dicen acá, desea saber si se debe anotar en el protocolo en cuanto al punto 9, que es para las personas que trabajan remoto en casa. Sí, sí, hay que incluirlos ahí en el protocolo de bioseguridad, porque recuerden que estas personas deben reportar su sintomatología, su estado de salud, entonces hay que ponerlo ahí y hay que socializarlo con ellos, el tema de Corona, pues la aplicación de Corona para que ellos puedan hacer el reporte diario. Hay que tenerlo muy en cuenta porque la norma dice garantizar que las personas que estén trabajando remoto a distancia hagan reporte de su estado de salud. Entonces sí lo debemos hacer. Además que son unas personas que dentro de un mes, 15 días, 20 días, no sé cuánto, porque es muy incierto, pueden ir a las instalaciones del trabajo. Entonces es mejor, cojan a todo el personal y socialicen de una vez con el personal, que no sea que socialice solo con los que estaban trabajando y el día de mañana vienen las que estaban trabajando en su casa y ya no le puedo socializar porque estoy muy ocupado, porque se me olvidó. Entonces, todo el personal de una vez. Bueno, también nos indica don Jaime Piedradita que si puede repetir los datos para el protocolo. No me especifica cuáles datos, pero me imagino que es la norma. Ah, Y si bueno, el protocolo aplica para un negocio de ferretería que solo cuenta con un empleado. sí, se aplica. Es más sencillo. Realmente es mucho más sencillo. A la ferretería va a llegar herramientas. A la ferretería va a llegar el que va a comprar, ¿cierto? Entonces, garantizar el distanciamiento, garantizar el uso de gel antibacterial, la limpieza frecuente. Entonces, sí va a ser mucho más sencillo, no va a ser tan complejo como empresas grandes, donde hay mucha más movención de personal, pero sí lo debemos hacer. Y repito, hay que registrarnos en Medellín Me Cuida. Y para yo registrarme en Medellín Me Cuida y poder continuar, tengo que garantizar y subir el protocolo de bioseguridad. Diana, ¿y a dónde suben el protocolo? Página de Medellín Me Cuida. Cuando entremos a la página de Medellín Me Cuida, él ahí me va a dar una opción, ingrese su protocolo de bioseguridad. Entonces, yo tengo que subirlo ahí, lo puedo subir en Word, en PDF, lo que sea, y debe estar firmado por el representante legal.
Y las personas de Bello, ¿dónde deben inscribir el protocolo? Igual. Medellín en general aplica para Medellín Me Cuida. Bueno, y la señora Marta Cecilia nos indica que si pueden tener el formato de interactuar para verificación de los síntomas con las personas que llegan a trabajar en planta. Sí, no tengo problema. Pues es un formato que creé yo la semana pasada, no hay ningún problema. Yo se los comparto, ustedes lo adaptan a la empresa y lo empiezan a trabajar, no tengo problema. Sí, recuerden todas las personas que junto con la invitación a esta charla les llegó un link donde deben inscribirse y lo mejor es hacerlo pues para tener sus datos y que les pueda llegar la información y de hecho la grabación de esta charla, mm, de esta charla de bioseguridad, el conversatorio y también de los otros en los que se puedan asistir. No se tienen que inscribir a cada uno. Con la inscripción que tengan para esta pueden hacerlo directamente en todas las demás. ¿Listo? Bueno, si nos dicen que si tiene un protocolo diseñado como para guiarnos, así como mostró en la herramienta, nos indica la señora, la persona de Fundación AIDA. Pues miren, tengo el protocolo de interactuar como tal, pero es un protocolo muy extenso, porque ya ustedes entenderán por la cantidad de personas que tenemos, porque estamos muy distribuidos, ¿cierto? Yo los invito a que lean la norma, lean la resolución. Y yo sé que eso va a ser más práctico con base a lo que yo les mostré en la diapositiva, el paso a, pues los puntos que deben tener. Así como yo se los puse ahí, en cada punto ustedes van a ir poniendo lo que la norma nos está pidiendo. Entonces, la norma me dice lavado de manos. Entonces, disponga de insumos para lavado de manos. Entonces, ustedes van a poner ahí que van a disponer de esos insumos, ¿cierto? Primero lean la norma, conozcan la norma. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, yo con mucho gusto les puedo ayudar. Pero si les pasa el protocolo de interactuar, ustedes se van a enredar un poquitico porque es muy extenso, ¿cierto? Es muy extenso. Lo que sí es que traten pues como de unificarlo, como repite tanto y tanta cosa, unificarlo solamente pues como los pasos puntuales. Listo. Si tienen alguna duda, seguro que con mucho gusto les voy a estar ayudando. Y creo que esta semanita tenemos otro conversatorio del mismo tema. Entonces, ¿por qué no? Los invito a que le den una leída, lo revisen y se pueden conectar el viernes y hacemos una validación si tienen algunas inquietudes con la resolución. Pero sé que va a ser muy clara y muy entendible. Muchas gracias, Vianey. Acabamos de colocar en el chat para los que no se hayan inscrito, algún invitado que no esté inscrito, les pusimos el link para hacer la inscripción, ¿sí? Recuerden que también tenemos la aplicación Coronap, ¿sí? Que puede, perdón, la aplicación de Interactuar. Estaba, sí, No, pero muy bien, Emi, gracias por ayudarme. sí, Corona y obviamente Medellín Me Cuida, pero también es importante, no se les olvide descargar nuestra nueva app de relacionamiento empresarial de Interactuar en el cual se pueden contactar con nosotros, con otros empresarios que pueden convertirse en aliados, clientes o proveedores. Y también recuerden que tenemos una campaña que se llama Súmate a numeral Compro Emprendedores. Es una campaña en donde muy sencillo pueden realizar un video o una imagen para publicar con la promoción de tus productos o servicios, cada uno de los que han estado participando. Se publica el contenido en la red social favorita, la que ustedes elijan, la que normalmente trabajan, comparte los datos de contacto y etiqueta a nuestra campaña usando el hashtag numeral compro a emprendedores. Etiqueta a Interactuar en esa publicación, que Interactuar nos puede encontrar en redes sociales como Corporación Interactuar, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nosotros también compartiremos en nuestras publicaciones el contenido, comentamos su publicación y así ayudamos a atraer más clientes y que muchas personas
conozcan sus empresas. De esa manera, entonces, estamos ayudando a cada uno de ustedes y de otras personas que conozcan emprendedores para continuar con su labor en estos tiempos. Vianey. Señora. Puedes entonces ya terminar la charla. Básicamente todos te dan las gracias, muy entendido, muy importante la información, muy claro. También te preguntan que si puedes dar tus datos para contactarte después a raíz de lo del protocolo y la persona saber si lo está haciendo adecuadamente. Sí, claro, claro que sí, Emi. Las personas que te lo soliciten le podemos dar el número de celular. Me pueden escribir al celular. Yo voy a hacer un poquitico, pues como no les puedo contestar ahí mismo porque ya O ven al que estoy en correo capacitaciones. corporativo Vianey, mejor. También, Listo. también. Perfecto, ya lo coloco en el chat. Me lo pueden enviar ahí. No, agradecerles a ustedes por la participación. Espero pues que les haya al menos aclarado algunas dudas en temas de protocolos de bioseguridad. Sé que son temas muy nuevos y son temas que no manejamos en nuestro día a día y que para eso hay personas capacitadas y profesionales en el tema de seguridad en el trabajo que son quienes hacen el protocolo, pero más que hacerlo es ponerlo en práctica, ¿cierto? Pues llevarlo a la práctica. Cualquier cosa, con mucho gusto les voy a estar ayudando. Y gracias a todos pues por conectarse este ratico. Un abracito, cuídense mucho. Emi, mil gracias. Gracias a ti, Vianey. Gracias a todos los que participaron. Recuerden que también tenemos en las horas de la tarde otro conversatorio que les debe haber llegado la información y si no, nos la solicitan para que también se conecten a ella. Muchísimas gracias a todos. El conversatorio fue compartido con nuestra especialista Vianey. Entonces, a todos muchísimas gracias por su participación. En el chat también les quedó el número de la resolución, la 666 del 24 de abril, para construir todo su protocolo de bioseguridad. Recuerden que también en Interactuar tenemos el servicio de nuestro consultorio empresarial al cual pueden llamar a la línea de Interactuar 018-417-019, en donde una persona los atenderá y de acuerdo a su necesidad los va a contactar directamente con cualquiera de nuestros consultores especialistas. Los esperamos pues para que nos llamen y puedan también preguntar o poder consultar algunas de sus inquietudes y darles oportuna respuesta. Los esperamos a todos ustedes. Recuerden que Interactuar nos acompaña también en la construcción de los protocolos de bioseguridad, que son muy específicos, todo lo que dijo Vianey y los formatos que se les puedan compartir. Es con gusto, pero todos y cada uno deben hacerse a la medida y a la necesidad de las empresas. Interactuar está pues para acompañarlos en todo ese proceso y les agradecemos a todos y cada uno su participación. Que tengan muy buena tarde.